Vamos a iniciar en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Vamos a disponernos hacia el Señor. Vamos a pedirle que su hermosa y la bella luz del Espíritu Santo nos acompañe esta noche sobre cada una de las personas que se conecten, que se dispongan. Hermoso Dios, creyendo que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos invocar tu presencia en espíritu. Necesitados de ti, reconociendo que tú eres la verdad, el camino, la vida. Que tú también eres y eres uno con el divino Paráclito. Te pedimos que nos bañes con tu poderoso Espíritu Santo, que nos revistas de su luz, que nos llenes de su fuego purificador. Permitas hoy, al proclamar esta palabra, que podamos en tu infinita bondad y misericordia ser liberados, Señor, de las ataduras y nos pongas en paz contigo, Señor. Y así lo que podamos proclamar, leer de tu santa palabra pueda crear, Señor, el efecto sobre la vida. Porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es alimento, tu palabra es manantial, tu palabra es fuerza. Con tu palabra fueron lavados los apóstoles, tú se lo dijiste, Señor. Tú también nos dijiste que sería el divino Paráclito el que nos enseñaría, el que nos sacaría del error, el que nos dirigiría, el que nos enseña a orar, el que nos dirige. Por eso, divino Paráclito, Santo Espíritu de Dios, enséñanos, danos sabiduría, danos discernimiento para comprender y entender, para que nosotros podamos actuar correctamente a la luz de estas enseñanzas que tú nos das, que ellas nos edifiquen, que estas enseñanzas nos renueven interiormente, que nos llenen de salud para que nosotros dejemos el camino de oscuridad, para que cada uno de mis hermanos puedan vencer todas esas fuerzas ataduras que no les dejas seguir, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan entender y comprender, para que ellos salgan de la necedad del mundo y para que ellos puedan seguir con la gracia de Dios hacia el camino de salvación. Bendito Espíritu de Dios, alabado Espíritu Santo, glorioso Espíritu Divino Paráclito. Ven, Espíritu de Dios, bienvenido seas esta noche una vez más, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sobre cada uno de nosotros. Dale vida, Espíritu de Dios, al que está, Señor, a lo que está marchito. Dale con tus manantiales a lo que está seco. Reaviva lo que está adormecido, Espíritu de Dios. Dale vida a lo que parece estar muerto. Revive, Espíritu de Dios, almas y corazones, para que así seamos un solo pueblo, unidos para adorar a nuestro Señor. Llévanos a esa unidad, Espíritu Santo, de la cual hoy nos vemos tan lejos, porque hay tanta división, Espíritu de Dios. Llévanos a obrar dentro de la unidad y a vivir dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, para que así podamos agradar a nuestro Dios, que es Dios de unidad, que es uno y es trino, para gloria de su santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. Sean bienvenidos. Sigamos en este estudio de la palabra, en el capítulo ahora 18. Dispongámonos en el capítulo 18. Dispongámonos en el capítulo 18. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice en capítulo 18: El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles de mi parte: yo soy el Señor Dios vuestro. No seguiré las usanzas de la tierra de Egipto,
donde habéis vivido, ni tomaréis los estilos del país de Canaán, donde yo he de introduciros, ni obraréis conforme a sus leyes. ¿Por qué? Porque sucedía que llegaban a pueblos extranjeros y sucedía que comenzaban a imitar lo que veían los pueblos extranjeros. Les parecía chévere, les parecía bonito y comenzaban a imitar. Y sabiendo Dios la susceptibilidad del hombre, les viene de antemano anticipando, ¿ya? Ojo con eso, anticipar. La vida del verdadero cristiano es la vida del precavido. Y si alguien nos enseña a ser precavido en la vida, ese es nuestro Dios. Que nos enseña que nosotros debemos ser precavidos y estar apercibidos. Por eso uno no debe dejar esperar que sucedan las cosas. Uno no debe esperar que llegue la calamidad para después ponernos a orar y consagrarnos al Señor, que venga la enfermedad, que venga la escasez, que venga el problema, ¿no? Es por eso que es necesario que tú te mantengas en oración y con la lámpara llena para que cuando suceda eso, cuando venga la tempestad, no te arrastre, no te lleve, tú permanezcas en pie. Y no lleves tú a perderte. Por eso es que muchas personas, cuando ven en los momentos difíciles, la tormenta los arrastra y los hace perder. Y por eso en ese momento no logran tener una compenetración con Dios, no logran tener un vínculo con Dios. Porque simplemente ahí entraron en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque tenían una urgencia de una necesidad. Entonces Dios obviamente conoce los corazones de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces Dios conoce y hay que, como dice, hay que estar siempre en oración. Si ahora mismo tú gozas en tu vida de toda la plenitud y el bienestar en el hogar, en tu vida económica, de salud, con tu familia, en todo, bendito sea Dios, y que ese gozo de tener todo bien, todo estable, que ese sea ese aceite que tú nunca dejes de agradecer a Dios y estar aferrado allí. Porque te aseguro que tienes uno en la mira que está bravo contigo y que eso no le gusta. Y que va a buscar alzarte las mareas y buscarte truncar el paso y el camino y ponerte inconveniente. Como no puede contigo, va a buscar cómo hacerte doler. Entonces ahí es donde lo utiliza, ¿qué? A los que no, a los hijos, a la pareja, utiliza a los compañeros de trabajo, utiliza al jefe, utiliza los negocios, en fin. Entonces, que no falte el aceite en tu lámpara llena para que tú puedas tener la luz, para que tengas la fuerza. ¿Para qué? Para que no te arrastres. Porque el enemigo es astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y soldado, como dice, soldado apercibido, soldado avisado no muere en guerra. Y nosotros tenemos que estar con la armadura prendida. Por eso el Señor dice estar apercibido y estar vigilantes. ¿Y qué le digo al Señor? Que cuando digan vigilantes, estén orando, vigilantes. La oración es estar vigilante. Ay, ¿cómo es eso, estar vigilante? Tengo que hacer vigilia todas las noches. No necesariamente hacer oración. Tú puedes hacer una muy buena oración en el día. No significa que en la noche tienes que estar con el ojo pegado mirando para el cielo como hoy estuvieron. Ayer y hoy, ¿sí se dieron cuenta que ayer y hoy había un grupo de gente, de estos protestantes que no tienen oficio, que esperando el arrebatamiento? Estaban esperando el arrebatamiento ayer 17 y hoy 18, mirando para el cielo que nos vamos a reunir con el Señor. Entonces, tiene que estar preparado con las armas afiladas, porque el combate cada vez arrecia más, cada vez hay más crueldad, mayor fuerza del enemigo. Vean, no me parece a mí nada loco. Vean con lo que salió el Papa. ¿Sí vieron lo que salió? Sí, el Papa, que es el que representa a la iglesia, sale con unas desfachateces. Y por eso uno dice, oye, ¿cómo a uno yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo le voy a decir yo a una persona, un protestante preparado? Porque tú dices una cosa es coger al protestante, a la persona que está iniciando
que no tiene un conocimiento teológico de saberle explicar que uno no debe seguir los errores del otro, sino uno que está iniciando, que se va a guiar es por el testimonio de las personas, le va a salir con eso, con esos antitestimonios que hay en la iglesia. ¿Cómo una persona va a buscar? Una vez se pone a pensar, ¿cómo le digo yo a las personas que se pasen si tenemos tanta confusión que hay entre ellos? ¿Ya? Entonces ese tema lo vamos a dejar para el viernes, de lo que él dijo, para que tengamos allí para hablar el viernes. Pero entonces eso lleva, mira, crea confusión. Hay algunos que dicen, es que no entienden el contexto y lo que él quiere decir. Pues que como él no habla claro y todo lo deja dubitativo, pues lleva a la confusión. Y ahí es donde está, tiene que ser demasiado claro. Eso de tratar de buscar, de agradarle a los demás, eso no está bien. Al pan, pan y al vino, vino, si es sí, si no es no. Entonces tenemos que estar bien apercibidos. Entonces por eso le digo al Señor eso. Entonces los manda a prepararse. Ojo, porque yo los voy a mandar a una tierra que yo sé que van a haber cosas diferentes. Dios conoce a esa gente. Dios conocía. Desde ahí se desprende, cuando usted sigue leyendo la Biblia más adelante, cuando Dios por medio de los profetas le decía al pueblo de Israel, pueblo adúltero. No sé si ustedes algún día han leído, no tengo ahora mismo con quién fue, con qué profeta que el Señor les mandó a llamar pueblo adúltero. Creo que fue con el profeta Oseas. Pueblo fornicario. Él no se refería exactamente al acto sexual que cometía. Cuando decía pueblo adúltero, no se refería a que ellos se fueran a acostar siendo casados con mujeres cananeas o de países extranjeros, no. En ese momento, cuando le decía pueblo adúltero, se refería a que el pueblo de Israel comulgaba y aceptaba todas esas tradiciones extranjeras que Dios les dijo, no se vayan a mezclar ni a colar con eso, ¿ya? A eso era a lo que se refería. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque hoy tenemos mucho más, las estrategias del enemigo cada vez están mucho más fuertes y lleva a mucho engaño. Está engañando, como dice la palabra de Dios, incluso muchos de los elegidos. Porque sabemos que la palabra elegido no es una buena traducción ahí, porque ya nosotros sabemos que es elegido. Ahí la traducción sería muchos de los que son consagrados, muchos de los que son ungidos, serán engañados. Entonces dice, ejecutaréis mis determinaciones y observaréis mis preceptos y por ellos os guiaréis. Yo, el Señor Dios vuestro, guardad mis leyes y mandamientos, porque el hombre que los practique hallará vida en ellos. Yo el Señor. Ustedes se preguntarán, ¿cómo uno puede encontrar vida en el cumplimiento de los mandamientos? Lo primero que hay que saber interpretar es que Dios no quiso decir a vida, a extender los días. Porque cuando Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y la vida, no se refería exactamente a los días de mi vida, a lo que es la vida aquí. No. Se está refiriendo a lo que es lo que llamaríamos hoy bidón o felicidad. Cuando te dicen, cuando dices tú, no, yo tengo una verdadera vida, yo tengo una vida grandiosa. Cuando tú dices eso, tú lo dices cuando tú tienes una vida feliz, cuando tú te sientes amado, cuando tú amas. Sobre todo ese, lo que leímos hoy, ¿sí? Lo que leyeron hoy el Evangelio, ¿qué fue? Pablo diciéndonos, sobre toda cosa, hay grandes dones, hay grandes carismas del Espíritu,
para hacer milagros de profecía, don de ciencia, para hablar en lengua, revelaciones, hablar con ángeles, tener presencia de ángeles. Hay tantas cosas maravillosas, pero nada de eso sirve. Es más, dice, ¿de qué sirve hasta que tú entregues todas tus riquezas? ¿De qué sirve hasta que te tires a fuego y te calcines si tú no tienes amor? Entonces, cuando tú tienes el amor, cuando tú todo lo haces con amor, cuando tú, la actividad diaria, todo lo que tú haces, tiene que meterse en la cabeza. Todo lo que uno hace, no es con los hermanos de la iglesia, no es cuando yo voy a la iglesia, no es cuando yo voy al grupo, que voy a sonreírle a mis compañeros, a mis hermanos, mostrarle, no. Es al compañero de trabajo que todos los días está hablando de mí, está poniendo la zancadilla, sonríanle a él. No estamos llamados a tener que pasarle, como dice, a estar chaqueteándolo cada ratico para ver si me habla, me dice, no. Pero que se muestre en mí, que dentro de mi corazón, cuando yo lo veo, yo lo veo y lo veo a los ojos y no tengo por qué agacharle la cabeza, que si yo lo veo a los ojos, le puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches sin tener que agacharle, sin tener remordimiento. Que yo lo miro a los ojos y puedo darme para que exista compasión, mirarlo con misericordia, mirarlo con amor. Mirar que hay una equivocación en él, ya, que en mi corazón no hay odio. Ese es. Entonces ahí hay vida, esa es la vida. Entonces el Señor dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundante eso. Que tú te sientas que dices, me siento en una gran vida. Eso fue lo que vino a traer el Señor. Entonces es un estado interno en el espíritu, esa vida. Entonces cuando nosotros cumplimos los mandamientos, nosotros en el actuar correcto de Dios, ¿qué pasa? Experimentamos esa gracia. O sea, que el actuar en nuestra vida sí nos lleva a tener un efecto sobre nuestro espíritu. Entonces mire qué importante esto que hoy se nos revela aquí en la palabra. Porque se nos revela algo muy importante que va en contra de lo que dicen los protestantes. Porque los protestantes dicen que no, que la cuestión es solo por la fe. Que todo es por la fe, pero bueno, aquí vemos que cuando yo practico la justicia de Dios, cuando yo practico sus mandamientos, yo tengo vida. Y si tú le preguntas, bueno, explícame qué significa eso de la vida. Entonces, cuando yo practico, ¿qué quiere decir? Que cuando yo actúo, porque cuando tú me llamas a mí a decir que tienes que cumplir los mandamientos, tienes que actuar. Es tu vida, es la forma de vivir tuya. Que tiene que ir conforme a esos mandamientos. Cuando yo cumplo esos mandamientos, yo tengo vida. Tengo la verdadera vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo es la fe, también es la forma de vivir, o sea, el actuar. Ellos dicen que no es por obra. Eso es obra. Eso es obra. El cumplir los mandamientos, eso es obra. Entonces ahí tenemos que esas obras, porque lo que nos ha llamado el Señor, las obras de obediencia, son las que nos van a hacer ganar mérito ante Dios. Las obras de obediencia, ganar la corona ante Dios. Las obras de obediencia. Entonces en el cumplimiento de los mandamientos estamos obrando. Y estamos agradando a Dios. Y en ese cumplimiento, pues estamos teniendo la verdadera vida. Ahí es donde tenemos la verdadera vida. Ahí es donde nosotros nos acostamos y nos sentimos nos sentimos plenos, nos sentimos gozosos, felices. Como dice, que no tengo que agachar la cabeza a nada, que nada me desespera, que nada me atormenta. Esa es la verdadera vida. Esa fue la que nos vino a traer el Señor, vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia. Como decía también, como dice la palabra, que tú tengas un inconveniente, un problema, pero aún así eso no te quita el sueño. Esa es la verdadera vida del cristiano. Tienes problemas, pero eso no te va a quitar a ti la relación con Dios, ni dejar de orarle, ni dejar de consagrarte a Él, ni de dormir. Tienes el problema, pero tú sabes que la relación con el Señor es mucho más fuerte que ese problema. Y esa relación también se construye allí, en el cumplimiento de sus mandatos, de sus leyes, pero sobre todo en la oración. ¿Ya? Hay que estar vigilante. La oración nos lleva a tener esa comunión. Porque es la oración la que nos lleva a tener comunión con el Señor.
en espíritu, o sea, una comunión en espíritu. Cuando nosotros obramos conforme a los mandamientos, allí comienza a aparecer en nosotros que una gracia de Dios. O sea, que nosotros, como quien dice, estamos configurados. ¿Para qué? Para obrar según esos mandamientos. Y cuando nosotros obramos así, según esos mandamientos, pues nosotros vamos a recibir gracia de Dios, vamos a recibir una gracia de Dios que nos hace que sentirnos con una verdadera vida. Por eso es clave el cumplimiento de los mandamientos. Hoy en día todavía hay gente que discute, cristianos que discuten que la ley quedó en el pasado, que ya nosotros vivimos por gracia. Sí, hay que ir por gracia, pero los mandamientos nunca nunca quedaron atrás, se sigue que uno tener que cumplir los mandamientos. Me parece increíble que existe esa ignorancia de que luchen entre esas distintas dicotomías, de decir, aquellos que dicen que los mandamientos no hay que aferrarse a los mandamientos, y otros que sí. Pues obviamente que sí, hay que cumplir los mandamientos, porque aquí está diciendo que los mandamientos nos da vida. Y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no sé exactamente la cita, pero sé que está en el libro de Juan, dijo: el que cumpla mis mandamientos vive en mí y yo vivo en él. ¿Ya? Y el Padre irá a morar en él. ¿Cuando vive qué? Cuando cumple los mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Pues a los mandamientos de la ley de Dios. Está dando el Señor una promesa para los que cumplen el mandamiento. El Padre viviría y Él moraría dentro de nosotros. ¿Yo? Ahí está un efecto. Entonces, en nuestro obrar, en nuestra forma de vivir, tendremos nosotros el gozo de Dios, tendremos nosotros esa gracia de Dios. Y pues tendremos esa verdadera vida. Entonces dice el versículo 6: nadie se juntará carnalmente con su consanguínea, ni tendrá que ver con ella. Yo, el Señor. Oh mujer, no te unirás en matrimonio con tu padre, ni tú, oh varón, con tu madre. Es madre tuya. No descubrirás nada en ella contra el pudor. Y mira que los hermanos, algunos que dicen, no, es que las cosas quedaron en el Antiguo Testamento, es antiguo. Ya no, falso, porque esto todavía se cumple. Está prohibido y es aberrante ante Dios que la madre se acueste con el hijo y el hijo con la hija. ¿Ya? Y mira que eso es tan antiguo, pero también tan actual. Entonces eso de que todo el antiguo quedó en el antiguo, eso es falso. Eso no es así. Dicen también interpretar, lo que son los rituales fue lo que quedó. Parte de lo que es el ritual de ofrecimiento a Dios fue lo que quedó en el pasado. Pero estas normas y estos preceptos que estamos leyendo no pasaron. O sea, aquí está diciendo, tú mujer no te unirás con tu padre, tú varón no te unirás con tu hija, con tu madre, dice aquí. No tendrás que ver con la mujer de tu padre, porque carne de tu padre ha sido ella. Ni tendrás que ver con la hermana tuya de padre o de madre, ora sea nacida en casa o fuera de ella. Eso todavía permanece. No meternos con nuestros hermanos. Y está hablando de qué? De no tener relaciones sexuales con nuestros hermanos. Tampoco tendrás que ver con hija de la mujer de tu padre, a la cual parió ella para tu padre y es media hermana tuya. Entonces, mira, con los medio hermanos tampoco te puedes meter. No tendrás que ver con la hermana de tu padre, porque es carne de tu mismo padre. No tendrás que ver con la hermana de tu madre, porque es carne de tu madre. No afrentes a tu tío paterno, desposándote con su mujer, la cual es tu parienta por afinidad. Entonces, mira, aunque la mujer del tío no hace parte de la sangre de la persona, le está diciendo, ya se hizo parte, ¿con quién? Con tu tío. Entonces, mira la importancia aquí de lo que es la unidad en la unión, cuando hay una intimidad en el hombre y la mujer en el matrimonio, pero en el matrimonio.
Mira qué está diciendo. Ojo a eso. Vamos a poner que vamos a ponernos cada uno de nosotros. Un tío mío se casa con una mujer extraña que yo nunca lo conozco, de familia de otro lugar. Pero ese tío mío, al casarse con ella, al unirse con ella, se hace una carne. Entonces ella viene tomando parte de lo que es mi tío. Y yo no me puedo unir con lo que es de la sangre mía. Entonces esa mujer toma a ser parte de la sangre de mi tío. Entonces yo no me puedo meter con la mujer de mi tío, aunque sea bien, no venga siendo de mi grupo sanguíneo por familiar, porque ella al unirse con mi tío como mujer se hace uno con la carne y la sangre de mi tío. Entonces me está prohibido. Entonces miren la importancia de lo que es la unidad del matrimonio y de lo que es el acto sexual. Por eso es que hay una parte también donde dice, el que se une con la prostituta, una es con la prostituta. Y se transmiten, ¿qué? Se transmiten muchas cosas. En esas relaciones se transmiten muchas cosas, aunque no lo crean, a nivel espiritual. Muchos de esos vicios, de eso que cargan sobre las prostitutas, porque ¿qué cargan las prostitutas? Un gran pecado sobre ellas, sobre la carne, sobre su espíritu. Porque para que una mujer se prostituya, imagínate llegar a prostituirse, ¿cuántos espíritus están sobre ella? Se prostituyen. No tendrás que ver con tu nuera, porque ella es mujer de tu hijo, y no le hagas tal afrenta. Ve. No tendrás que ver con la mujer de tu hermano, porque es carne de tu hermano. No contraerás matrimonio con madre y con hija suya. La señora Marta tiene, si tiene la Biblia, dígame qué dice en el versículo 17 en su Biblia, si la tiene abierta. O alguien si tiene abierta otra Biblia. Versículo 17. ¿Qué dice? 17 dice, ni con una mujer a la vez. Si alguien tiene otra Biblia abierta, que me diga. ¿Qué dice en versículo 17? Yo, ni con una mujer a la vez que con su hija o su nieta. Esa sería una acción infame, pues son de la misma sangre. No me escuchó, Henry. Bueno, dice no contraer relaciones. ¿Por qué quería? Porque aquí dice no contraerás matrimonio. Entonces, esta cita bíblica, si dice matrimonio, es importante guardarla. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos protestantes, esos que defienden que cuando tú vas donde un notario estás casado, y que cuando tú vas donde el pastor estás casado, o cuando tú te vas en unión libre, porque ellos también defienden de que si tú vas y te unes en unión libre y ya llevas mucho tiempo, ya tú estás casado. Si tú vas y te decides y te casas con un notario, estás casado, porque según ellos la versión era que en los antiguos tiempos no se casaba la gente lo que hacía era que se iban, se ponían de acuerdo y se iban y se unían. O sea, ellos creen que es como en el campo, como se vivió mucho los campesinos y mucha gente. Vamos a unos tiempos atrás, yo me recuerdo que aquí donde yo me crié, en esa parte que es de finca, así era, muchas personas se unían así, pero porque ya no llegaba la iglesia, entonces un lugar apartado, ¿cómo vive la gente? Se sacan a vivir, ya digo, vámonos a vivir, ya, construye un rancho y se la lleva a vivir y ya. Entonces supuestamente así está casado. No, eso no está casado. Una cosa es una condición que el Señor tendrá en cuenta. Si la persona es consciente de eso, que quiere casarse, pero no tiene los medios para llegar donde un sacerdote, Dios tendrá en cuenta eso. La intención del hombre de ponerse en gracia con Dios. Pero el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Diferente a aquel
que lo hizo sin ningún tipo, como dice, de conocimiento, pero lo hizo con las buenas intenciones, con el buen deseo de la mujer. Bueno, Dios juzgará allí según su conciencia. ¿Por qué? Porque nunca conoció, no sabía que eso era pecado, pues, pero si él sabía que era pecado y no hizo nada, pues... Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que no existía matrimonio. Entonces aquí está la palabra matrimonio. Mira que ya desde antiguo, desde los levíticos, estamos hablando de la palabra matrimonio. Por eso quería leer, pero es que acá en la otra Biblia dice, no tendrá relaciones sexuales con madre y con hija suya. Pero bueno, esta traducción me gusta. Dice, no contraerás matrimonio con madre y con hija suya, ni con hija del hijo o de la hija de tu mujer, haciéndolas tal afrenta porque son carne de ella y tal unión es un incesto. Eso es lo que comienza a aparecer la palabra incesto. No tomarás por esposa secundaria la hermana de tu esposa, ni tendrás que ver con ella viviendo todavía ésta. Oye, eso sería adulterio. En ese tiempo, ¿sabes que podrían tener? Era que el hombre podía tener varias mujeres. No era considerado, o sea, Dios lo prohibió que fuera hermana de la esposa. Podía tener otra mujer, pero que no fuera de, mira, hermana de la esposa. Ahora es considerado ¿qué? Adulterio. No te llegues a la mujer mientras padece menstruación, ni tengas que ver con ella. Cuando dice no tienes que ver con ella, es que no te puedes acostar con ella. No pecarás con la mujer de tu prójimo, ni te contaminarás con semejante unión. Entonces, para el Señor eso era, lo vimos ayer. ¿Qué dijo? Que cuando la mujer estaba en su periodo, en ese momento decía el Señor que era ¿qué? Inmunda. Estaba inmunda. Tenía que apartarse durante 7 días para luego purificarse. Y el hombre le estaba prohibido entonces, creo que hasta tocar a la mujer. No darás hijo tuyo para consagrarlo al ídolo Moloch. Para consagrarlo al ídolo Moloch. Ese era el dios de los amonitas, el mismo que lo que supuestamente es dios Saturno de los gentiles. Es si se dan por qué, por ejemplo, el Señor mandaba exterminar esos pueblos. Por ejemplo, cuando decía los amonitas con los celesitas y todo eso, porque ellos tenían una especie de dios muy diferente, que era pues obviamente un dios que se inventaba a Satanás. ¿Para qué? Para desviarlos de la consagración a Dios. De la consagración a Dios. Dice aquí, no darás hijo tuyo para consagrarlo al ídolo Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. No cometas pecado de sodomía, porque es una abominación. ¿Cuál es el pecado de sodomía? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y ya aparece ahora la palabra abominación. Y ahora no solamente es la palabra pecado, es la palabra abominación. Es la palabra abominación. Que ahora es mucho más fuerte. Entonces mira que el Señor está repudiando, diciendo, mira, no te metas con esto, con la mujer, con tu hermano, con tu madre, con la mujer de tu tío, con tu otro, con tu sobrino. Pero mira que le dice, no lo hagas. Pero a esta parte ya de unirte de hombre con hombre, mujer con mujer, ya comienza a decir, eso es abominación. O sea, es mucho más fuerte para Dios. Es mucho más detestable la sodomía. No pecarás con bestia ni te manches con ella. O sea, todavía ese también es peor. Lo cual,
en lo que llamaría uno la zoofilia, de los hombres uniéndose con los animales. Qué cosa desastrosa. Eso es sodomía también. Horrible ante Dios. Es que uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo puede llegar uno a eso? No pecarás con bestia ni te manches con ella. Tampoco la mujer se mezclará con bestia por ser horrible maldad. Ya dice el Señor, horrible maldad. No solo es pecado, es sodomía, eso es abominación, es maldad. Huid de todas las impurezas con las que se han ensuciado todas las naciones que yo desterraré de vuestra vista, las cuales tienen contaminada la tierra, cuyas abominaciones residenciaré yo, para que ella arroje de sí con horror a sus moradores. Entonces, mire que todo este tipo de abominaciones que tiene que ver muchas veces, mira que es que la parte de la vida sexual del hombre desviada es algo muy repudiable ante Dios, cosa repudiable. Y mira, hoy todavía sigue permaneciendo y hoy apareciendo también tantas cosas tan repudiables en la vida sexual del hombre. Por eso es que dice, uno tiene que tratar de vivir la pureza, ser puro en el cuerpo, casto, lo que hablamos ayer. Hay que saber que el cuerpo no fue hecho para qué, para darle, como dice, darle rienda suelta a los placeres. No, no fue, o sea, esa no fue la intención de Dios. Y nosotros no podemos entrar como verdaderos cristianos a entrar en esa dinámica de esos otros que dan esos malos consejos. Supuestamente ahora cristianos dando consejos de cómo llevar el Kama Sutra y practicarlo. Eso no fue lo que Dios nos mandó a enseñar. Ni ese tipo de relaciones que son inadecuadas e inapropiadas para Dios, porque no les voy a decir, pero esas que practican ahora. Esas que usted escucha horrendas por ahí, eso no es lo que Dios nos mandó y eso no es grato a Dios. Eso no es grato a Dios. Es más, antes creo que el hombre podía ver a la mujer, pero no existía eso que llaman ahora la especie del preámbulo erótico y de todas esas cuestiones eróticas que se ven ahora de amansamiento en el cuerpo, de tanta seducción. Bueno, no existía antes. No es que sea pecado hoy en día, pero lo que quiero decir es que muchas veces el creer que eso es lo que te va a hacer a ti que tú tengas una buena relación con tu pareja, te está muy equivocado y te están enseñando muy mal. Porque una cosa es el deleite, como dice también en el libro, no me acuerdo en qué libro, deleítate hombre en los pechos de tu mujer. Antes que estar mirando otros pechos afuera, antes que ponerte a estar deseando los pechos afuera, o los pechos de la vecina, los pechos de tu trabajo, pues deleítate en los pechos de tu mujer. ¿Ya? Pero no para que uno le dé rienda suelta a todo. Porque si no, eso va a crear en mí deseos impuros. Deseos impuros. Y uno tiene que controlar y domar a la bestia que hay dentro de cada uno de nosotros. Y la práctica de la vida sexual es algo que nos lleva a indicar cuánto dominio tengo yo sobre mi propio cuerpo. ¿Ya? Dominio sobre mi propio cuerpo. Si uno como hombre, que sucede más, ve a una mujer y enseguida está pensando en relaciones sexuales, ahí hay una debilidad que hay que comenzar a corregir. Si al ver ese tipo de mujer comienzas a experimentar como cosquillas y como cierto deseo, ahí hay debilidad. Y esa debilidad la huele el enemigo. Él tiene tacto para conocer esas debilidades. Cuando el cuerpo tuyo se estremeció cuando llegó esa mujer y te saludó y la miraste y te quedaste mirando. Así también a la mujer. Es que se ve más en el hombre, pero ya hoy la mujer entró en la misma dinámica. ¿Ya?
Entonces, ojo, que eso lo huele el enemigo. Recuerda que nosotros no lo vemos a él, pero él sí nos mira nuestra mirada. Por ejemplo, yo una vez estaba en un supermercado y yo estaba en la caja y entró una mujer con una figura esbelta y entró con ropa pegadita, era como un chicle. No, acá le llaman chicle, no sé cómo le llamarán esa, no sé cómo le llamarán ustedes allá en Medellín, ese tipo de ropa. Pero ella tenía una figura. Yo obviamente miré y ni la miré, o sea, simplemente miré y quité mi mirada, ¿ya? Y ella salió así, pero yo me quedé mirando al vigilante y yo no lo miraba de frente, yo el vigilante lo tenía como de lado, o sea, el frente de él no era el frente mío, o sea, yo estaba como del lado derecho de él, para que usted se ubique cómo lo estaba mirando yo. O sea, yo estaba hacia el lado derecho de él. Y yo me quedé mirándolo. Y yo veía a ese hombre cómo miró a esa mujer. Y yo no leía sus pensamientos, pero con solo la mirada, yo podría estar imaginando, o sea, yo podría estar diciendo qué podría estar pensando. Primero porque soy hombre. Y en mucho tiempo atrás, uno se deleitaba en eso, porque para uno eso era deleite. Eso era, mejor dicho, así como cuando uno ve el mango y mango con sal, así que se le comienza a hacer como babita la boca. Así también era antes cuando uno veía a esas mujeres exuberantes y sobre todo con ese tipo de ropa que dejan poco a la imaginación. Entonces estaba yo así y lo veía y decía, y yo me puse a pensar, yo creo que así es que el enemigo nos ve. Ese hombre no se dio cuenta que yo lo estaba viendo y así creo que uno no se da cuenta del enemigo y nos está viendo cómo nosotros estamos moviéndonos en el mundo, cómo nosotros estamos mirando y él se da cuenta si todavía hay debilidad allí. Entonces tal vez no conoce nuestros pensamientos, pero sí está viendo cómo nosotros nos estamos comportando. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Controlar eso para dominar nuestro cuerpo. Huid de las impurezas con las que se han ensuciado todas las naciones que yo desterraré de vuestra vista. Huid de todas las impurezas. Impurezas de la vida sexual, casado, no utilicen el que los juguetes, no utilicen esas cosas así. Eso ante Dios no. ¿Ya? Lo que Dios nos dio, eso es lo que tiene que ser simplemente ¿para qué? Para con nuestra pareja. Dice, guardad mis leyes y determinaciones y no cometáis ninguna de tales abominaciones, tanto los que sois naturales como los forasteros que habitan entre vosotros. Porque todas estas cosas execrables, imagínese usted la palabra, execrables, todas estas cosas execrables, o sea, la que está diciendo unirse con animales, unirse hombre con hombre, ¿ya? Existen por ahí, ustedes, recuerdo que tú en la universidad nos dieron que las 100 parafilias más comunes. Oye, personas que llegan a tener algún tipo de estimulación sexual con el excremento de la otra persona. Esos hombres y mujeres que le gustan que para comenzar a tener un deleite sexual para que los golpeen, los que son los sadomasoquistas, que los golpeen, que les insulten. Aquellos también que con la orina de la otra persona. O sea, hay una cantidad de cosas que ahí donde está la desviación del ser humano. Pero ¿qué pasa? Imagínese usted que el profesor decía que nadie era normal por eso. Que uno no podría considerar a nadie anormal por tener esos gustos y esos deseos fuera del contexto. Porque lo que es normal para uno es anormal para el otro, entonces nada puede ser anormal. O sea, buscan justificar toda la sodomía. Que una cosa puede coger una persona un objeto y entonces esos que cogen los maniquí comienzan a sobar los maniquí y ahí se deleita. Aquellos que cogen a los cadáveres a tener y abusan de los cadáveres. Había un hombre, no sé si vieron la noticia de un hombre, un médico en Brasil,
que cogía a las mujeres que estaban en parto, que eran, él era el que les ponía ¿cómo que se llama el medicamento para dormirlo? Se me olvidó el nombre. El medicamento para dormir, anestesia, eso. Él era el anestesiólogo. Imagínense usted, el hombre el anestesiólogo. Entonces allá estaba el ginecólogo con las enfermeras y él se quedaba acá, pero él ponía una tela que le tapara la cabeza a la mujer que estaba así dormida, y así dormida le cogí, sacaba su miembro y se lo ponía en la cara y a la mujer en la boca. Usted imagínese todo tipo de esas abominaciones ante Dios. Eso es tan repudiable. Entonces, por eso es que dice, eso de mirar, hay que enseñarle a los hijos, a los jóvenes, eso de mirar la pornografía, eso es una contaminación de impureza grandísima. Eso es enseñarle a los jóvenes no ver pornografía. Y eso contamina mucho la pornografía, porque eso se vuelve una adicción. ¿Por qué? Porque tú estás despertando algo que se llama lujuria. Es un demonio, es una contaminación muy fuerte. La lujuria cuando llega, se mete, es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Esas fantasías que son muy de ese estilo también. ¿Por qué? Porque estás contaminando tu mente y tu corazón. Entonces no hay que comenzar a dominar y controlar todo ese tipo de cosas. Tener un tipo de relación con nuestra pareja normal. Ya, sin ningún tipo de prácticas extrañas, ni objetos extraños. Ya, lo normal. De guardar mis leyes y determinaciones y no cometáis ninguna de tales abominaciones, tanto los que sois naturales como los forasteros que habitan entre vosotros. Porque todas estas cosas execrables las han hecho aquellos que han habitado dicha tierra antes de vosotros y la tienen inficionada. Ahora sí se dan cuenta, cuando ustedes les pregunten a algún ateo, cuando alguna persona les quiere decir ese Dios malo, ¿cómo era posible que mandaba a quemar o a eliminar ciertas personas de cierta tierra? Bueno, aquí está la respuesta. Este es uno de los motivos por los cuales Dios los mandaba a acabar. Y otro que leímos aquí, la del Dios Moloch. Tienen dos citas bíblicas para que ustedes sepan explicarle a las personas por qué Dios los mandaba a eliminar. Dios, ¿por qué? Porque cogían y sus hijos los consagraban ¿a quién? Al Dios Moloch, que es en realidad el demonio Moloch. Y porque practicaban todo este tipo de cosas entre ellos. Entonces sí se darán cuenta por qué Dios les decía, no se junten con ellos, no se atrevan a juntarse para absolutamente nada con ellos. Ojo para la tierra que van, y Dios se los advertía, y era por eso. Ya, estaban tan contaminados y eso era tan impuro. Háganse la idea, es como ver, nosotros no vemos, pero por dentro era como si Dios los viera leprosos a ellos. Si tú vieras un leproso ahora mismo, a ti te daría cosa poderlo abrazar. Entonces da lo mismo, es como Dios decirte, no, que esos están leprosos. O sea, la impureza que pulula en su cuerpo, que tienen sobre todo esas prácticas abominables a los ojos de Dios. Por eso Dios los mandaba a eliminar, porque tenían lepra de todo eso, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenían eso. Y eso contaminaba ¿qué? Hasta los animales, porque si te das cuenta, mira que Dios les decía, el que estaba impuro, lo que tocaba, ¿qué pasaba? Lo hacía impuro, tenía que lavar. Si sentaba en un lugar, ahí quedaba que la impureza. Y venía una persona y se sentaba ahí, donde él se sentó. Si se sentó en esa silla, y venía alguien, se sentaba en esa silla donde estaba el impuro, quedaba impuro también. Menos días, pero quedaba impuro. Tenía que lavar el vestido, que lo acabamos de leer en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas con toda esta impureza que tenían contaminaban todos los animales. Volvían todo impuro. O sea, todo lo que tocaban, todo lo que estaba lo volvía impuro. Por eso es que Dios le decía, no puede quedar absolutamente nada, porque es que todo está impuro. Y por eso era que Dios mandaba exterminar todo. Todo estaba impuro. Y todo estaba consagrado ¿a quién? Al Dios Moloch.
O sea, al Dios Moloch no, al demonio Moloch. Y ahora, para que ustedes tengan ahí argumentos, cuando algún día alguien les hable de cómo que supuestamente ese Dios mal los mandaba a exterminar. Bueno, nos vamos aquí a Levítico a leer por qué era que los mandaba a exterminar. Porque eran unos execrables, unos abominables, unos idólatras que repudiaron a Dios y se quedaron allí, pero sobre todo, más que repudiaron a Dios fue porque se volvieron tan execrables en su vida. Porque hay personas que hoy tal vez no están en la iglesia, no siguen a Dios, pero tú no te das cuenta que tengan ese estilo de vida tan execrable. Y algún día pueden llegar a la presencia de Dios. Entonces, es como diría el Señor que sabe, hay personas que ya en su espíritu están apagados. Hay personas que ya, como dice, no tienen remedio. ¿Por qué? Porque apagaron ya en su espíritu. Ya no hay nada que hacer. Y en ese tiempo todavía ya estaba el tiempo donde Dios estaba guardando su obra. Aquello que se oponía a su obra, que era del enemigo, enseguida ráselo y quítelo. Mirad pues, no sea que también os arroje de sí con horror, como arrojé a la gente que os ha precedido, si hacéis semejantes cosas. Ya saben por qué Dios manda a exterminar. Cualquiera persona que incurriera en alguna de estas abominaciones será exterminada de su pueblo. Ya no eran solo estos extraños, sino aquellos que se metían con ellos, los mandaba a exterminar. Observad mis mandamientos, no hagáis lo que han hecho los que os precedieron en este país, ni os contaminéis con tales acciones, no se contaminen. Yo, el Señor Dios vuestro. Ahora, ¿cómo se contamina la gente hoy en día? Con las prácticas también que existe hoy. Porque tristemente hoy todavía existen las prácticas entre nuestro país con animales, todo ese tipo de prácticas que mejor dicho ni diríamos lo que llamaríamos las parafilias, eso se llaman parafilias. Aquellos que tienen con los muertos, con los ancianos, con los niños, bueno, en fin. Entonces, hoy en día tener todo de practicar algunas de todas estas cuestiones de impureza en la vida sexual, eso nos va quitando, nos va restando mucha santidad, nos va restando mucha pureza. Por eso debemos tratar de mantener con nuestra pareja y bajo el vínculo del matrimonio y la bendición de Dios, relaciones normales. Ya, relaciones normales. Y así no estaremos nosotros desagradando al Espíritu Santo para que no se vaya esa gracia y la pureza en nosotros. Bueno, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.